El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que haremos un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar ya el seminario con lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street. Empezamos por el Dow Jones, gráfico de ultra corto plazo, y lo tenemos ahora mismo, exactamente ahora, en zona de resistencia. La primera zona de resistencia que supone la media de 200 sesiones está plana. Esta es la primera zona de resistencia, hasta ahí pues llegó sin ningún problema, pero aquí es donde pues puede tener la primera dificultad, ¿no? En esa zona de la media. También podríamos marcar como siguiente zona de resistencia el último máximo decreciente, que lo tendríamos aquí arriba. ¿Vale? Este sería el siguiente escalón, pero tiene primero esta zona en la que está ahora luchando por superar, está chocando contra la zona de la media de 200. Comentábamos la semana pasada un objetivo bajista por ruptura de un canal alcista que se rompió a la baja, objetivo ok, análisis cumplido. Y tenemos también como zona de soporte a vigilar este escalón, este anterior mínimo creciente en este nivel de los 16.800, exactamente 87, 16.887. Si nos vamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales, aquí nos vamos a encontrar más estructuras, ¿no? Por un lado, podemos ver cómo cumplió el objetivo avisado por rotura del canal alcista roto a la baja, avisado la semana pasada, no ya hace dos, creo que fue cuando lo comentábamos este canal, y el objetivo bajista también se ha cumplido. Objetivo ok, análisis cumplido. Enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general. Hoy ha dado un paso en la buena dirección, en la dirección alcista, al romper esta directriz bajista, pero le queda todavía ver si deja otra vez atrás la zona de la media, que se ha puesto plana y puede ser un pequeño obstáculo, ¿no? Que está también atacando prácticamente ahora mismo, ¿no? Fijaos lo que ha hecho el SP. Decíamos que teníamos este doble suelo pendiente hace 2 meses, se cumplió. Comentábamos que si superaba estos 2020 activaba un triple suelo, un objetivo mayor hacia 2163. Se superaron los 2120, se activó el objetivo. Comentábamos que la subida estaba siendo muy vertical y que le venía bien y sería sano un descanso en la subida, una pequeña consolidación, y quiero enseñaros dónde se paró en los mínimos de este lunes.
Fijaos que exactamente en la zona que fue resistencia y que ahora pasó a ser primer nivel de soporte. ¿Vale? A este fenómeno se le llama throwback. Así que, bueno, fijaros cómo la zona que fue resistencia pasa a ser el primer soporte a vigilar, por lo tanto, la zona de los 2020, primer soporte en el SP500. Luego todavía tendría niveles FIBO de toda la subida desde mínimos. Y insistimos en que sigue teniendo pendiente estructura de doble suelo, objetivo hacia 2163. 2163. Comenta Jordi, gracias a Bolsa General, más los seminarios, totalmente aprovechado el pullback. Enhorabuena, Jordi, me alegra saberlo, ¿no? Bueno, visto el SP, pasamos ahora al Nasdaq 100, al tecnológico. Y en el caso del Nasdaq, vemos que se cumplió una estructura de casi 300 puntos que comentábamos en seminarios del mes de octubre por un gran segundo alcista. Dijimos que tras cumplir el segundo impulso, es decir, cuando estaba por aquí, podía venir un descanso y que eso era lo lógico, lo más probable para consolidar, y eso es lo que ha ocurrido. Si en el futuro supera los 4.737, pues incluso podríamos marcar la continuidad de esa estructura de Fibonacci, ¿no? Siguiendo pues la teoría explicada pasito a pasito con detalle en el curso de Bolsa General, ¿no? Creemos que la operativa de Fibonacci es una herramienta muy potente y que es necesario dominar, ¿no? Es un buen apoyo, obviamente no es infalible al 100%, igual que ninguna técnica lo es, no existe la certeza en el trading, no existe un sistema infalible ni un indicador mágico que nos vaya a hacer ganar en cada operación, eso no existe, pero sí existen herramientas con más o menos potentes que combinadas nos pueden dar una esperanza matemática positiva y un sistema con una buena tasa de acierto, que es lo que necesitamos. Luego eso, unido a la gestión del riesgo, pues es lo que nos hará poder ganar dinero en los mercados. Bueno, IBEX 35. Aquí vemos que, recordáis que la semana pasada os comenté que si se perdían los 10.250, que era esta zona de soporte, el siguiente escalón y la siguiente zona de soporte eran los 10.000. No sé si lo recordáis, yo lo recuerdo como si fuese ayer. Os avisé que seguramente se iba a romper esta directriz azul porque era muy acelerada y ya llevaba muchos toques en ella, que luego tenía un posible apoyo en la media 200, que si perdía la media el siguiente escalón eran los 10.250 y que si perdía 10.250 el siguiente nivel clave eran los 10.000. Fijaos en el gráfico qué perfección, qué noble ha sido el IBEX desde el punto de vista técnico, parándose en cada soporte que hemos ido marcando. Primero en la directriz alcista, ¿no? Se paró un montón de veces. Cuando ya llevaba muchos toques y veíamos que la subida estaba siendo demasiado vertical, dijimos, creemos que la va a acabar rompiendo. Incluso, pues también lo comentaba en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa. Lo rompió y dijimos, lo normal es que busque apoyo en la media. Y se apoyó en la media y desde ahí intentó otra vez el rebote, haciendo un pullback. Y una vez rota la media, decíamos, siguiente soporte, la zona de 10.250. Y si perdiese ese nivel, la zona de 10.000. El mínimo del lunes, de este lunes, por cierto, lunes con pesimismo, lunes en la que pues todos los titulares de prensa era cuánto iba a hundirse la bolsa tras los atentados de Francia. Yo comentaba a un seguidor que me preguntaba por Twitter, me decía, ¿cuánto va a hundirse el mercado el lunes? ¿Qué crees que va a pasar? Y le dije, yo creo que no va a pasar nada. Y al final, pues, ese amago de apertura muy bajista y con lo que anticipaban los medios de comunicación, pues se abrió con un pequeño hueco a la baja y ya para arriba, subidas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Si me canso de repetir que el miedo es la gasolina para subir y ha quedado otra vez demostrado, ¿no? No es en este caso ni en otro determinado, no, siempre. Tomarlo como una norma. Cuando hay mucho miedo, el mercado normalmente está a punto de subir. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí abren con un poco de caída, titulares catastrofistas, pero el IBEX resulta que se apoya en el soporte de los 10.000 puntos, el que habíamos marcado, y desde ahí se va a buscar la media de 200. Esta es una primera zona de resistencia que normalmente no se supera la primera,
y de ahí la consolidación que hemos visto hoy, ¿no? Habrá que ver si activa alguna estructura FIBO, habrá que ir viendo. Lo que está claro es que este es el soporte clave 10.000, que tiene una pequeña resistencia en la zona de la media y luego en los 10.463 puntos y sobre todo 10.631, que son los máximos del 4 de noviembre. 10.631. Por encima de esos 10.631, todo apuntaría a más subidas. Y la pérdida de los 10.000 sería tremendamente negativa para el IBEX. ¿De acuerdo? La pérdida de los 10.000 sería bastante negativa para el muy corto plazo en el IBEX 35 y apuntaría pues a otro tramo de caída. Bueno, visto el IBEX, pasamos ahora al Eurostoxx 50, ya hemos visto los índices americanos, el IBEX, vamos al Eurostoxx. Bueno, en cuanto al Eurostoxx 50, a la media europea, vemos que se anuló un pequeño rectángulo que veis aquí, no es de los más claros, pues tenía los toques justos para ser un rectángulo, y además, poco después de activarlo, genera una divergencia bajista muy clara en el estocástico. A partir de ahí, corrección, y fijaos que hace exactamente lo mismo que en el caso del SP. ¿Recordáis antes que vimos como en el SP la zona que había sido resistencia, la que activa el doble suelo al superarse? Hemos tenido un apoyo el lunes en ese nivel, pues fijaos lo que ha hecho el Eurostoxx. En ese nivel que fue resistencia, vuelve a hacer un throwback precioso, preciso, y además ahí hace un doble suelo. Y además ahí deja velas muy interesantes, ¿no? Velas que en nuestro curso calificamos de velas que avisan de rebote, que avisan de subidas, ¿no? Bueno, pues aparece ese tipo de velas y a partir de ahí, como veis, rebote. ¿Cuáles son las resistencias ahora en el muy corto plazo? Bueno, pues tenemos este máximo decreciente e incluso pues se podría marcar ahí una directriz bajista contra la que ha chocado, ¿no? La voy a poner en color rojo para que destaque. Pero no olvidemos, esto es un poco lo que pasa ahora en el muy corto plazo, pero viendo el gráfico con un poquito de perspectiva, aunque el doble suelo no es al TIC, los hay más fiables, como el del SP, que es más claro, o el que vamos a ver después en el DAX, pero podemos marcar aquí en el Eurostoxx también una figura de doble suelo con objetivo en torno a 3.663. Y el primer soporte, pues el que había sido resistencia, la resistencia se supera, pasa a ser soporte, 3.326, ¿vale? Esa sería la primera zona de soporte a vigilar en el Eurostoxx 50. Pasamos del Eurostoxx al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, lo que vemos en el DAX es una figura de doble suelo muy clara, casi al TIC, que solo se anularía si pierde los 9.325. Así que tenemos pendiente ese objetivo hacia 11.650 y a diferencia de otros índices, el DAX ha estado tan fuerte que la media 200 ni siquiera se ha puesto plana. Ha seguido subiendo, ¿no? Y de momento, pues la tendencia alcista es clara y no hay ninguna señal de giro, ni de deterioro, ni de cambio de tendencia. El primer soporte, pues los mínimos de este lunes, la zona de 11.607. 11.607, 11.608. El DAX, de hecho, en mínimos marcó una pauta de martillo el viernes por la tarde y el lunes la respetó. Justo abrió zona de soporte y desde ahí para arriba. El DAX marcó mínimos del día el lunes en apertura. En la apertura, cuando todos los inversores principiantes vendían asustados, no todos, pero una grandísima parte, por lo que habían vivido el fin de semana y las noticias catastrofistas de que las bolsas se van a hundir. Fijaos cómo es la prensa bursátil, que, bueno, pues nos da mucha información, pero no acaban de entender cómo funcionan los mercados, ¿no? Es lógico porque no se dedican a ellos. Pero hoy he visto en la televisión, pues una corresponsal en la Bolsa de Madrid diciendo que la bolsa, lo tengo aquí apuntado en la libreta, os lo voy a leer textualmente. Las caídas son menores a las que se suelen dar las caídas son menores a las que se vieron tras otros atentados. Las caídas son menores a las que se vieron tras otros atentados. Perdóneme señora, no es así. No es que las caídas sean menores, es que aquí es cuando abrió tras los atentados. Este es el nivel en el que se conocían los atentados. Exactamente esto.
y el DAX hoy ha cerrado aquí. No es que las caídas hayan sido menores que en otros casos de atentados, no. Es que no ha habido caídas. Es que el mercado ha subido. Es verdad que hoy ha corregido algo, pero no podemos poner de excusa los atentados. Es ridículo, porque desde los atentados lo que ha hecho la bolsa es subir. ¿De acuerdo? Pero fijaos cómo funciona esto, ¿no? Mis familiares que tengo, que les pregunto, les digo, oye, ¿qué hizo la bolsa tras los atentados? Y todos me dicen que ha bajado. O sea, a veces parece como decía el dicho, ¿no? Que la verdad o que la realidad no nos estropea una buena noticia. Quedaría muy bien decir que las bolsas se desploman por los atentados, ¿no? Periodísticamente, pues, oye, pega bien. Es que es mentira. ¿Vale? Es que eso es mentira. Entonces, hay un montón de falacias construidas en el mercado, los dividendos, pero es que ya lo llevamos incluso a que no se dicen los datos tal y como son, ¿no? Pues, queda mejor decir que, bueno, como hubo un atentado la bolsa cae, pero es que no hay lógica en el mercado. Esa lógica cortoplacista no existe. Sería millonario, porque el lunes en apertura la gente se pondría bajista y se forraría con la caída. No, no, al contrario, lo que hizo el mercado desde la apertura del lunes es subir. Vale, falta muchísima pedagogía en el mundo del bursátil en España, muchísima pedagogía, ¿no? Hay mucha gente muy despistada, ¿no? Y hay muchas falacias que por muchas veces que se repitan no dejan de ser mentiras. ¿Vale? Que la bolsa siempre sube, que la bolsa sube a largo plazo, que los dividendos son la panacea, que yo me cobro mi dividendo y que bien. Y bueno, pues estamos viendo en este caso que incluso pues se dice lo contrario a lo que está pasando para buscarle la lógica, ¿no? Claro, sería más lógico que la bolsa se hubiera hundido, pero no es la verdad, no se ha hundido, al contrario, desde que se conoció el atentado, es decir, aquí, curiosamente ha sido el mínimo de la semana, a día de hoy, ¿no? No sé qué pasará en próximos días. Bueno, seguimos tras esta pequeña reflexión que quería compartir con vosotros. Pasamos ahora, bueno, en el DAX solo comentar que habíamos marcado un objetivo bajista por ruptura de este canal verde, objetivo OK, análisis cumplido. Enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general. Del DAX pasamos ahora al FTSE, bolsa Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE decíamos que la pérdida de esta línea horizontal verde podía traer más caídas, y así fue. Y lo que hizo en la apertura del lunes también, pues caer un poquito en la apertura, un nada, y en la primera vela ya subir. Cayó 20 minutos o 15 minutos y ya se puso a subir, marcó el mínimo el FTSE de la semana en la primera hora de negociación, como en el resto de índices, ¿no? Y desde ahí, pues el rebote es vertical. De hecho, incluso ha subido hoy, ¿no? Lo siento mucho por la corresponsal, ¿no? Que decía hoy que los mercados pues han caído menos que otras veces que ha habido atentados. No es que hayan caído menos, han subido, ¿no? En el caso del FTSE incluso ha subido hoy. Hoy la mayoría de bolsas han caído, salvo la portuguesa y la de Reino Unido, ¿no? Primera resistencia en el FTSE, en la media de 200 sesiones, en la zona que fue soporte en el pasado y que ahora pudiera ser resistencia, en torno a 6.315 y 61.8 de toda esta caída. Pasamos ahora a la bolsa italiana. Bueno, Italia ha chocado con la media de 200. Es muy habitual que la primera no pueda con ese nivel. Aquí habíamos marcado un objetivo por ruptura de un canal lateral bajista que se rompió al alza. Objetivo fallido, erróneo, no cumplido. Como veis, se rompe por arriba y no se cumple. Sí que habría que hacer dos matices. El primero es que no confirmó rompiendo el máximo anterior. Decíamos resistencia. En el centro de traders avisábamos que la resistencia estaba en los 22.660 y curiosamente el máximo del día 11, el miércoles pasado, fue 22.658. Estuvo muy cerquita, pero no pudo con ese máximo. Y tuvimos la suerte, ¿no? Esto es una casualidad, de justo analizar, todos los días analizamos los índices en el servicio de bolsa más completo que existe en España, en el centro de traders de bolsa general, y nos coincidió analizar el MIB justo cuando estaba aquí, en máximos, ¿no? Y avisé, las palabras textuales fueron muy mal timing de compra la bolsa italiana en estos momentos. Tiene muy mal timing de compra. ¿Por qué? Porque estaba en resistencia y venía de una subida muy vertical, que pensábamos que consolidaría. No solo la consolidó, sino que hizo una vuelta en V invertida, se giró a la baja y ha tenido una importante corrección. El lunes también abre en mínimos de la semana.
El MIB abrió así cuando se conocieron los atentados, fue aquí, y hoy ha cerrado aquí. ¿Vale? Entonces, insisto en que la realidad solo es una, ¿no? Es importante conocer la realidad y no dejarse manipular, ¿no? Aunque haya muchas cosas que se dicen en bolsa y son mentiras, ¿no? Seguimos ahora del MIB al K40, la bolsa francesa. En el CAC está fuerte, la bolsa francesa está fuerte, está ahí detenido en torno a la zona de la media, que se ha puesto plana, y aquí ni siquiera ha hecho un throwback, se ha quedado cerquita de la zona que fue resistencia, además fue una resistencia horizontal muy clara, entre 4.735 y 4.745, y mientras no la pierda, pues de momento pues la tendencia es alcista. ¿De acuerdo? En cuanto al K40 de resistencia, tendríamos la sucesión de máximos decrecientes. Ahí tendríamos una zona de resistencia, ¿no? En este caso, la primera zona de resistencia de vigilar, 4.937. 4.937. Bueno, visto el K40, pasamos ahora al Dow Jones. Bueno, el Dow Jones, perdón, ya lo habíamos visto, pero simplemente actualizando. Fijaos que sigue ahí, metido en torno a la zona de la media y no acaba de poder con ella, ¿no? Ahí tiene una zona de resistencia y veremos qué ocurre, ¿no? Pero de momento se ha frenado ahí, justo ahí, después de una subida libre, digamos, sin resistencias. No subida libre en el término de subida libre sin resistencias, sino sin resistencias cercanas, ¿no? Tenía camino libre despejado para llegar aquí. Ahora, una vez llega ahí a la primera resistencia, pues de momento no puede con la zona de la media, que como sabéis siempre es una zona a tener en cuenta. Visto los índices en el ultra corto plazo, pasamos al corto medio plazo, IBEX 35, tiene la primera zona de resistencia en la media de 200, es donde ha chocado, digamos, vuelve a coincidir aquí en gráfico diario. Además lo comentamos en su día, que había dejado una vela muy fea, ¿no? Aquí había dejado una caracasa negra invertida, con sombra superior alargada, chocando con la media de 200, muy parecida a la vela caracasa blanca invertida que dejará aquí, que también avisábamos en ambos casos que podría traer un descanso en la subida. Y en ambos casos ha sido así, ¿no? Ahora tiene el primer soporte en los 10.000 y la primera resistencia en la zona de la media y en los 10.631. Es lo que hemos comentado antes también en gráficos de ultra corto, que podemos ver claramente aquí en gráfico diario. Perder los 10.000 sí, efectivamente sería una señal de debilidad clara y muy peligroso para el IBEX, ¿no? Apuntaría a mayores correcciones. Seguimos, continuamos, pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, el Eurostoxx ha hecho una parada en la zona de la media, lo cual es normal y habitual. Vamos a ver si es capaz de romper esta zona. Lo normal sería que, tras esa consolidación o descanso, pudiera ir a buscar el objetivo que tiene pendiente por doble suelo hacia 3.660. Y como zonas de soporte, pues primero los 3.326, porque fue resistencia y aquí funciona de soporte, y sobre todo en niveles Fibonacci de todo el rebote. En cuanto al DAX, vamos a ver también el doble suelo que vimos antes en ultracorto. Se puede ver perfectamente en gráfico diario para corto medio plazo. Y aquí podemos ver que tiene esa figura pendiente, objetivo 11.640, solo se anularía por debajo de 9.325 y eso sí, se ha frenado hoy otra vez, igual que ocurrió el 6 de noviembre, en la directriz bajista. Es la sucesión de máximos decrecientes desde el mes de abril. Ahí lo vemos. Y hoy de nuevo pues, se ha frenado en esa directriz. Vamos a ver si mañana y en próximos días es capaz de romper esa resistencia. Como primera zona de soporte, los 10.512 zonales, que además por aquí tenemos un gap en los 10.491. Esa es la primera zona de soporte y luego niveles FIBO de la subida. Continuamos, pasamos ahora
al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en cuanto al MIB, resistencia en la zona de la media, contra la que ha chocado, mejoraría mucho por encima de 22.875, incluso podríamos marcar estructuras por Fibonacci, y soporte a niveles Fibonacci en los mínimos de este lunes en los 21.572. Y luego es muy importante también los mínimos del verano, de agosto, en los 20.158. De perder esos 20.158, comentábamos que se podía ir a 18.000, pero que mientras no se perdiera ese nivel, que no había que dar por muerto al MIB y que tenía opciones de seguir rebotando, ¿no? De momento desde ahí ha subido y sigue siendo una zona clave, esos mínimos de agosto, mínimos del 24 de agosto, mínimos del verano. Continuamos, yo creo que de superar también los 22.875 tendría el camino bastante despejado para volver a los 24.000, ¿vale? Entonces será muy importante romper y superar los máximos de finales de octubre. Pasamos al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE ha funcionado esta directriz tentativa, ya la podemos confirmar, esta directriz alcista, justo ahí ha aparecido dinero, y luego como resistencia estaría la media 200 y el máximo anterior en los 6.487. La verdad que la bolsa de Reino Unido no está demasiado fuerte en este año 2015, ¿no? Pero bueno, de momento ha respetado por lo menos esta directriz y ahí intenta otra vez rebotar. Y la resistencia pues obviamente es el máximo anterior y la media 200 que está en fase descendente. Pasamos ahora al CAC 40, la bolsa francesa. Aquí lo que vemos es que está muy fuerte el CAC 40, el rebote importante, muy positiva, como avisábamos, la superación de los 4.735, 4.745 y después de una pequeña corrección parece que quiere volver a subir, ¿no? Es un índice que está bastante fuerte en lo que va de año, este 2015. Vámonos a índices de otras latitudes, Nikkei. Bueno, en cuanto al Nikkei, marcábamos objetivos ambiciosos por estructuras de Fibonacci hacia niveles de 20.000. Uno de ellos era de casi 4.000 puntos de subida y la verdad pues lo ha hecho bastante bien en la bolsa japonesa desde que avisábamos en los informes anuales de bolsa general con el Nikkei en 9.900. Decíamos que era el índice con más potencial del mundo, ¿no? Ha subido ya más del 100% y cuando ya había cumplido las estructuras enormes de Fibonacci, marcábamos la posibilidad de que viniera un descanso en la subida y empezábamos a avisar ya todo este tramo de que había que ser prudente, porque en cualquier momento podíamos tener un descanso en la subida. Habíamos dicho que se había ganado el Nikkei el derecho a corregir un poquito, a descansar, ¿no? A descansar en la subida. Vino ese descanso, además avisó, fue muy noble el Nikkei también en este caso, con una figura de doble techo. Activa la figura, cumple el objetivo propuesto y tras cumplirlo pues ya tiene otra vez posibilidad de volver a subir y es lo que ha hecho. Si añadimos un poquito zoom, vemos que bueno, las últimas velas no son del todo bonitas, ¿no? Podían avisar de que cuesta subir y que pudiera venir un descanso en esa subida, ¿no? En ese rebote. Pero la tendencia de fondo es alcista, aunque pues ahora le toca recuperarse el doble techo y tiene obviamente cierta resistencia en esa zona de 21.000 donde formó el doble techo. ¿De acuerdo? Seguimos, vamos ahora al Hang Seng, a la bolsa china. Bueno, en cuanto al Hang Seng, podemos ver que está consolidando, le falta fuerza, le está costando mucho rebotar. Es verdad que mejora un poquito. En el muy corto plazo decíamos que mejoraba un poco rompiendo esta bajista roja y rebotó. Decíamos que el siguiente nivel clave de resistencia estaba en la media 200, de momento no ha llegado ni siquiera ahí y está consolidando, ¿no? Le está costando seguir con la subida. Es verdad que la volatilidad afortunadamente en este índice ha bajado, ¿no? Es algo positivo. Antes, cuando algo cae, pues tiene mucha volatilidad y ahora por lo menos la volatilidad ha bajado, ¿no? Pero le cuesta mucho, no tiene demasiada fuerza y además pues tiene la media de 200 sesiones descendiendo como zona de resistencia futura a vigilar. Bueno, visto Hang Seng, pasamos ahora al Bovespa brasileiro. Bueno, el Bovespa no me gusta demasiado en cuanto a fuerza, no es de los índices que está fuerte. Tiene, eso sí, un soporte importante en los mínimos de octubre y de noviembre
esa zona que parece un soporte horizontal, prácticamente podríamos marcar aquí una especie de rango lateral. El soporte además marcado por una vela doji libélula muy bonita, mínimo en 45.396 y luego resistencia en la media de 200 sesiones y en las velas feas que fue dejando como la del 4 de noviembre que dejaba cierta resistencia en los 49.054. Entonces bueno, está ahí como consolidando en un movimiento muy lateral y con una resistencia muy muy seria en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Seguimos, por cierto, agradeceros como siempre la participación masiva en estos seminarios. Estamos ahora mismo 140 inversores y todavía sigue entrando gente, a pesar de que ya llevamos media hora de seminario, todavía sigue entrando gente en el seminario y aprovecho para agradeceros que sigáis convirtiendo mis seminarios desde hace años en los más seguidos de toda España, ¿no? Gracias a vosotros. Bueno, visto Bovespa, hemos visto índices tanto en el ultracorto como en el corto medio plazo. Vamos a pasar ahora a Forex. Empiezo con el euro dólar. Bueno, lo que vemos aquí en el gráfico del euro dólar es que está habiendo volatilidad ahora. Sabéis que cada vez que abre alguien la boca o que hay datos en Estados Unidos, pues hay volatilidad porque hay muchas dudas ahora. Ahora sí hay dudas de qué va a pasar en la próxima reunión, ¿no? De si se van a subir los tipos en diciembre o no. Ya hay muchas posibilidades de que los puedan subir, ¿no? Aunque hay dudas. No es seguro que se vayan a subir en diciembre, pero ya hay dudas de si puede ser en diciembre o será en enero. Yo no lo sé, obviamente. Lo que sí creo es que en el momento que se suban tipos, el euro seguramente subirá, que es lo contrario a lo que cree la mayoría de inversores. Yo siempre digo que lo que sabe todo el mundo es que no vale la pena saberlo en bolsa. Es una cita célebre de André Costolani y que además he comprobado a lo largo de los años que ocurre así y funciona, ¿no? Entonces, todo el mundo ve que la subida de tipos es mala para el dólar, pero el tema es que ya se está descontando. Entonces, en el momento que salga, quizá pegue otro tiro más, en primera instancia a la baja el euro, pero luego quizá veamos el movimiento a la contra, ¿eh? Tened en cuenta esa posibilidad. Bueno, ahora mucha volatilidad, vamos a ver qué vela acaba dejando, porque podría dejar una vela que nos dé información. Si dejara una vela con sombra inferior alargada, incluso podría avisar de un posible intento de rebote, pero la vela no ha hecho más que empezar, quedan 56 minutos para que cierre la vela. Lo que sí está claro es que va a ser una vela que tenga bastante rango entre el mínimo de la vela y el máximo de la vela, ¿no? Entonces, habrá que ver finalmente cuál es la vela que termina dejando el euro dólar. Está bajista en el ultracorto, como podéis ver, con la media de 200 sesiones que no ha dejado de bajar. Algo tan sencillo como la tendencia de la media, bueno, pues la media de 200 lleva bajando desde el 19 de octubre y estamos ahora mismo en el día 18, es decir, lleva prácticamente un mes la media de 200 sesiones en fase descendente, como zona de resistencia. Entonces, mientras la media baje, no habrá figura de cambio de tendencia. Seguimos. Pasamos a libra dólar. Bueno, en la libra frente al dólar, yo aquí comentaría como zona de resistencia clave los máximos del día 13 de noviembre. Vamos a marcarlo aquí. Por encima de ese nivel, pues yo creo que sería de esperar otro tramo de subida tras una consolidación. Así que, bueno, pues de momento consolidando. Fijaos que está muy lateral, después de una subida está consolidando y hay que esperar a ver si rompe resistencias o rompe soporte. Por encima de esta resistencia yo creo que todo apuntaría a más subidas, por debajo de soporte, pues lo normal sería que viéramos otro tramo de caída y quizá incluso acercarse a mínimos del mes de noviembre, ¿no? Esa sería la zona a vigilar. Visto Forex, vamos a pasar ahora al petróleo, vamos al petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent, con primera resistencia en la media de 200, avisábamos en directo en nuestro centro de traders. Alguien dirá, bueno, David, pero ¿qué ventaja tengo en el centro de traders, ¿no? Que no tenga aquí con un seminario una vez a la semana. Bueno, pues aquí obviamente hago un repaso amplio, intento ayudaros lo que puedo, ir dando alguna pincelada sobre lo que es el trading y el análisis técnico, intentando ayudaros, pero no estamos cada día a tiempo real durante 7 horas reunidos con vosotros en un chat y en un foro privado, ¿no? Que eso es lo que hacemos en el centro de traders. Dice Jorge, minutos, publicidad. Hombre, Jorge, si te molesta,
yo es por ayudarte. Seguramente te va a ir mejor con ayuda que operando por tu cuenta, ¿no? Pero si no te interesa la ayuda, pues obviamente estás en tu derecho, pero puede haber mucha gente que sí le interese y para ellos va dirigido, ¿no? Yo creo que estoy en la obligación de intentaros ayudar, además, ¿no? Porque además conozco lo duro que es el mercado y lo mucho que sufren los traders. Yo mismo, cuando empecé, sufrí muchísimo haciendo trading, porque es muy duro, sobre todo el trading de forma psicológica, ¿no? No solo es acertar o tener un sistema, no solo es saber lo que es el análisis técnico, que es un doble suelo, que es una vela, que es una Marubozú, ¿no? Es que no solo es eso, lo más duro quizá está dentro de nuestra cabeza, ¿no? En lo que sería el componente emocional, ¿no? Entonces yo creo que hacemos una ayuda muy fuerte, pues ayudando a inversores que no llevan como nosotros 14 o 20 años como Albert, sino que pues lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y necesitan pues ayuda de profesionales para no sentirse solos y para recibir consejos de inversión y ayuda, ¿no? Entonces, fijaos cómo tiene la primera resistencia el Brent en la media de 200 sesiones y lo que hicimos, porque ahora ya lleva mucho tiempo cayendo, fue avisar hace unas semanas en directo en el centro de traders de esta figura de doble techo. Y decimos, si el petróleo Brent pierde los 49,83, sí, exactamente 49,83, pues apuntaría a más caídas. Figura de doble techo, el objetivo mínimo, el mínimo era este, pero fijaos lo que ha caído desde entonces, ¿no? Y además ha sido cómodo seguir esta tendencia, hay que decirlo, ¿no? Porque hay veces que tiene mucha volatilidad, mucho alto y bajo. Pero fijaos como en todo momento, desde entonces, está respetando una sucesión de máximos y mínimos que son decrecientes. Fijaos que en ningún pico supera el pico anterior. Va haciendo esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes y en ningún pico supera el anterior. Entonces, ¿dónde tiene la resistencia? Pues muy sencillo. La primera resistencia es este último máximo decreciente en los 44,74 dólares. 44,74. Por encima de ese nivel sería cuando mejoraría. Vale, ahí sería el primer nivel. Honestidad es con H, por cierto, comenta aquí B, honestidad es con H. En el caso del Brent, 44,73 sería la primera zona de resistencia. ¿De acuerdo? Ese sería el primer nivel a vigilar. Veo que hay muchas preguntas, a ver, voy a leer alguna. Sí, Enrique, en eso se basa el centro de traders, ¿no? En ayudar a los inversores, interactuamos con ellos, nos hacen sus dudas y vamos comentando pues el mercado en directo, posibles estrategias, dónde hay soportes, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente pues no tengo la bola de cristal, como no la tiene nadie, para acertar siempre. Entonces, pues muchas veces hay estrategias que salen mal, pero afortunadamente hay más que salen bien a las que salen mal, ¿no? Pero nadie se puede pensar que el mercado, el trading es algo sencillo, en el que ganar el 1000% en una semana sin gestionar el riesgo. No, el mercado es un lugar en el que hay que gestionar el riesgo por encima de todo. ¿Por qué gestionarlo? Porque hay que partir de la humildad y de no ser utópico y saber que se va a perder en muchas estrategias. Por eso hay que gestionar el riesgo, porque habrá muchas estrategias que salgan mal, ¿no? Entonces, hay que gestionar el riesgo. No, yo os recomiendo que no arriesguéis más del 1,5% de vuestro capital en una sola operación, no arriesgar más del 1,5% del capital en una sola operación y luego dominar pues las técnicas de análisis técnico para intentar tener las probabilidades a favor. Hace falta tener un sistema, un método, que sea bueno, obviamente, pero hace falta un sistema, porque si no acabaremos pues operando, yendo detrás del precio, operando por emociones, y el componente emocional es quizá nuestro principal enemigo, ¿no? Vale, B me dice que soy buen analista, pero que le decepciono no hablando de pérdidas de operaciones. Bueno, yo creo que no es justo eso, pero yo ya, como lo digo siempre, no llueve a gusto de todos, es imposible gustarle a todo el mundo, ¿no? Yo más no puedo hacer, de verdad. Yo sé que aún haciéndolo lo máximo posible, lo mejor posible, e intentando
ayudaros lo máximo posible. No le voy a gustar a todo el mundo y habrá gente pues que, como en este caso, pues, pero que esté aquí, a mí por lo menos me da la tranquilidad de que incluso con mis defectos que me pueda encontrar, pues le parece que merece la pena estar aquí una hora siguiendo el seminario, ¿no? Pero no, está claro que a todo el mundo no se le puede gustar, ¿no? Y afortunadamente es una opinión minoritaria, ¿no? Por lo que estáis diciendo todos. Joan me comenta que hay traders gallegos ya conocidos. Bueno, es que hay muchos, ¿no? Yo recomiendo siempre, yo no tengo la verdad de los mercados, ¿no? Ni no soy el único profesional en los mercados serios. Yo os diría simplemente que os alejéis de quien os hable de rentabilidades altas, que os alejéis de quien haga trampas, que os alejéis de quien recomiende opciones binarias o apalancamientos grandes y que sigáis pues mensajes coherentes, ¿no? De gestión de riesgo, de diversificar, operar con acciones, que los inversores principiantes empiecen con acciones, que no arriesguen su capital, que lo primero es proteger el capital, ¿no? Y todo lo demás, yo me imagino que también he visto en estos últimos años una proliferación de pues un perfil que no me gusta, ¿no? Que lo hay desde hace muchos años en Estados Unidos, pero yo tampoco puedo competir o combatir eso. Sois vosotros quienes tenéis la palabra, ¿no? Si yo vengo aquí y os digo que se puede ganar en un día un 200% al día o un 4.000 al mes, pues sois vosotros los responsables de creeros ese mensaje tramposo y mentiroso, o coger y cerrar el seminario y decir a esta persona que me está diciendo una mentira tan gorda, pues no la sigo más, no pierdo un minuto ya en eso, ¿no? Que creo que sería lo correcto. Entonces, aplicar el sentido común, simplemente, ¿no? Y no dejaros engañar por quienes os quieran engañar en busca de venderos algún curso o algún libro, ¿no? Eso es lo que tenéis que intentar, ¿no? Que luego hay trampas muy fáciles para engañaros, ¿no? Y bueno, gano un 5.000, gano un 4.000, son trampas además tan básicas y por lo tanto no podéis caer en esas trampas tan mediocres, ¿no? Tenéis que saber que el mercado es difícil, que ganar cuesta, ¿vale? Y que tenéis que gestionar el riesgo por encima de todo, ¿de acuerdo? Yo no voy a hablar de casos concretos, pero simplemente mensajes que sean consistentes y normales, ¿no? Serios, que no os vendan humo. Y eso yo creo que entra ya el sentido común de cada uno, ¿no? Claro, dice Antonio, si esto fuera fácil no habría paro. Pues claro, es que eso que dice Antonio es una realidad. Si esto fuera muy sencillo, nadie se dedicaría a otra cosa. Los mercados tienen todo menos que sean sencillos. Y luego también, otra cosa muy fácil, ¿no? De sentido común. Si alguien os dice que no pierde ninguna operación, yo escuchaba hace unos meses una entrevista a una trader que vende también cursos y os decía que no había perdido ningún solo día haciendo trading. En toda su vida, que nunca había un día que hubiera perdido. A ver, yo creo que hay cosas que se caen, que no las tengo yo que explicar aquí, ¿no? Pero si yo os tengo que explicar esto aquí, vamos muy mal, ¿no? Yo os tomo como gente adulta y con sentido común, ¿no? Es como os trato, no, imagino que queréis que os trate así, ¿no? Como a gente tonta y veros milongas y tonterías, ¿no? Estamos aquí para hablar de mercados, pero desde un enfoque serio. Obviamente soy consciente de que hay otro tipo de traders y que a la hora de vender algo, pues todo vale. Para mí no vale todo. ¿Vale? Entonces, yo aquí os seguiré repitiendo que yo pierdo muchas veces, que la bolsa es difícil, que no os tenéis que apalancar, que tenéis que tener objetivos razonables, que vuestro primer objetivo debería ser sobrevivir, que tenéis que gestionar el riesgo, que no arriesguéis en una operación más del 1,5% de vuestro capital. Y muy fácil sobre preguntas. Oye, ¿se puede ganar un 2.000% al mes? ¿Se puede ganar un 4.000% al año? Yo solo os digo, ir a la revista Forbes y miraros la lista de los primeros. Si yo fuese capaz de ganar un 500% al mes, un 1.000% al año, si yo o cualquiera ganase eso, en 5 años o menos de 5 años, si no tiráis un Excel y calculáis, lideraría la revista Forbes como el más rico del mundo. Estamos hablando de Warren Buffett. ¿Conocéis a Warren Buffett? ¿Conocéis a Warren Buffett?
¿Conocéis a Warren Buffett? Y me dice, ¿quién no? Me dice Víctor, ¿no? ¿Cuánto gana Warren Buffett al año? ¿Cuál es su trade record? Yo creo que es un gran trader, ¿no? Un gran inversor de la historia de todos los tiempos, Warren Buffett. ¿Cuánto gana al año? ¿Cuánto creéis que es su rentabilidad? Bueno, pues es algo más de un 20% al año. ¿Vale? Es algo más de un 20% al año. Creo que es en torno a un 25, creo que está. Eso es algo real. Lo demás, pues el ratoncito Pérez, los gnomos, ganar un 2000%, ¿vale? Porque al final lo que ha hecho Warren Buffett es que de manera consistente ganó ese porcentaje. De nada vale ganar un 100% hoy y palmar un 80% mañana, ¿vale? Entonces, tened objetivos también realistas, ¿vale? Que no os llenen de pájaros la cabeza. No os dejéis engañar, ¿no? Por el primer estafador con el que os topéis. Bueno, en el Brent está claro, ¿no? Los niveles de resistencia y junto a los 44,73 está la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Dice Mario Yagens, Warren ha perdido más de un día y de dos. Claro, claro que sí, ¿no? Pero aún así, su sistema es muy bueno y a la larga le ha dado muchísimo dinero, ¿no? Y por eso ese sí está en la revista Forbes, ¿no? Y ganando algo más de un 20% al año. Bueno, visto el Brent, hemos visto también Forex. Vamos a ver si os parece otras materias primas, como el oro y la plata. En el caso de la plata, impresionante caída, ¿no? Tras también activar una figura de doble techo que avisábamos, ¿no? En el centro de traders. Además, es una divergencia que viene con... es un doble techo, perdón, que viene con divergencia bajista en los indicadores. Se activa al perder los 15,60 dólares, objetivo mínimo 14,91. Y ese objetivo mínimo se ha cumplido y ha seguido cayendo. Fijaos que ha dejado 3, 6, 9, 10 velas negras seguidas. En la undécima deja un doji, cierra en el nivel de apertura, justo un tick por debajo del nivel de la apertura, y ahora van otras 4 velas negras, ¿no? Entonces, dejó 10 velas negras seguidas, hoy, y si contamos este doji en el que cerró un tick por debajo de la apertura, llevaría ya 15 velas negras con la de hoy, sería la decimoquinta vela negra consecutiva. Impresionante, ¿eh? Pero es verdad que aquí por el medio hay este doji, porque yo siempre digo que normalmente tras 10 velas negras u 11, estadísticamente, suele venir una vela blanca. Aquí lo que vino fue un doji. No dejó tampoco una vela negra, pero cerró en el nivel de la apertura. Vale, y desde ahí ya vuelve otra vez a caer, es impresionante, ¿no? De momento bajista y resistencia en el futuro, niveles FIBO de la caída y en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Marcos me comenta, David siempre ha sido muy cabal y responsable con tus consejos. Nos dices lo que es la realidad del mercado y quien no lo quiera creer que siga a esos gurús que solo saben vender libros de 40 páginas como si fueran la Biblia del trading. De todo corazón, muchas gracias, soy uno de tus fieles seguidores. Bueno, gracias Marcos por seguirme y bueno, ya sabéis que aquí hablaremos de trading de verdad, de la realidad del mercado, de la dificultad que es poder ganar en los mercados y de sistemas que tengan esperanza matemática positiva, pero no tenemos el santo grial de los mercados como no lo tiene nadie, ¿no? Entonces no vamos a engañar con tal de conseguir convencer a alguien, ¿no? El que no quiere invertir, que no invierta, y el que quiere invertir, que conozca las reglas reales y lo que es el mercado de verdad, ¿no? Que es un sitio en el que se puede rentabilizar la inversión, sacar un dinero, pero que tiene muchos obstáculos, ¿no? Como somos nosotros mismos, las emociones, la gestión del riesgo, la gestión de las emociones, el buscar primero un método, un sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Jordi dice, tienes aquí un seguidor fiel desde hace 4 años. Bueno, esos son los que más me gustan, ¿no? Los que sois fieles ya desde hace muchos años y ya sabéis cuál es nuestra filosofía. Bueno, visto la plata, que por cierto se acerca a la zona de los mínimos, ¿no? Y ahí vamos a ver si intenta detener la caída, ¿no? Está ahí en esa zona de, otra vez de mínimos, lleva una tendencia bajista que no viene de hoy, lleva 4 años y medio, 5 años ya, 5 años bajando casi, y de momento sigue en tendencia bajista. En el caso del oro, no avisó como la plata sí avisó con un doble techo, el oro no, lo que pasa es que el oro ni siquiera fue capaz de que la media de 200 sesiones
se pusiese plana, ¿no? Siguió bajando y sigue bajando. Incluso el oro, como veis, ya perdió el mínimo anterior. Tuvo un pequeño rebote tras un doble suelo, se fue a buscar la media, desde ahí volvió a caer, atacó la media y la llegó a superar ligeramente, pero no se llegó a girar la media. Decíamos que no se podía hablar de cambio de tendencia todavía, y de momento la tendencia bajista ha vuelto, no ha continuado, no ha cambiado en ningún momento. En este caso lleva en tendencia bajista un poquito más de 4 años. La plata lleva más de 5 años bajista. Bueno, resistencias en el oro en niveles FIBO de la caída y en la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Hemos visto índices en el ultracorto, índices en el corto medio plazo, forex y materias primas, y ahora en los últimos minutos del seminario, si os parece, nos vamos a dedicar a comentar acciones, ¿vale? Intentaré ver algunas de las que me preguntéis y luego también quiero comentar algunas. Yo hoy obligatoriamente, si os parece, quería enseñaros Repsol y Santander, ¿vale? Y luego a partir de ahí, porque os quiero enseñar esas dos acciones, las he comentado, es verdad, ya tanto en el periódico en el que colaboro, en La Opinión Coruña el fin de semana, como en mi Twitter, pero para el que no siga mi Twitter o no siga el periódico La Opinión Coruña, en el que tengo una sección de bolsa cada semana, quiero ver Repsol y Santander, porque están muy interesantes. Empiezo vamos a empezar por Repsol, ¿de acuerdo? Repsol hoy ha subido en contra de lo que ha hecho el IBEX. Hoy ha habido un valor que ha sumado, que ha sido Repsol, y luego también valores muy castigados, especialmente el sector constructor, hoy lo ha hecho bien. Y luego ha habido dos valores que han lastrado hoy al IBEX, que son Inditex y Telefónica, ¿no? En el caso de Repsol, en lo que estoy explicando estas últimas semanas, es que tiene un rango lateral clarísimo. Fijaros que está formando un lateral entre la zona de 12.85 y la zona de 10.95. Entonces vamos a ver por dónde rompe. Estamos hablando de un rango bastante claro, bastante amplio, y si rompiera por arriba, activaría objetivo alcista. Ojo, en los rangos no puedes ir al tick, tienes que darle un pequeño filtro, pequeño, para confirmar la ruptura. Si rompiera por arriba, activaría objetivo alcista, si rompe por abajo, activaría objetivo bajista. Hay que comentar también que se apoyó, y de hecho lo avisábamos, cuando estaba Repsol en 10, dije, ojo que está acercándose al soporte clave, a la directriz alcista de largo plazo. E incluso lo avisé en el periódico. Y justo se apoyó ahí, desde ahí subió un 30%. Cuando subía vertical os dije, había inversores que me preguntaban con Repsol aquí, oye David, que se está disparando y no entré, ¿qué te parece entrar ahora? Y dije, no, ahora no se debe de entrar, porque lo normal es que consolide. Las otras veces que se apoyó en la directriz de largo plazo no subió vertical, hubo movimientos de consolidación. Y lo normal es que ahora ocurra lo mismo, que consolida antes de subir. Bueno, pues al final vemos que es lo que ha hecho y está consolidando en un rango lateral. Vamos a ver por dónde rompe. Además de tener resistencia en la zona de 12.85, tendría zona de resistencia en la media 200 que está en fase descendente. Y como soporte, la zona de 10.95 y la directriz alcista principal. O sea, los niveles clave en Repsol pues son muy, muy claros, ¿no? Dice José Manuel, me dice, sé que estás hablando en las radios mucho de Finmecánica. Casualmente, desde tu recomendación, la están recomendando. Creo que tienes analistas topo. Bueno, yo he visto de todo, o sea que tampoco me sorprendería, ¿no? He visto incluso a alguna persona usando diapositivas mías, pero tal cual, sin ningún rubor, ¿no? Pero bueno, es que tampoco no me apetece mucho entrar en temas legales, de abogados, pero bueno, si al final la gente pues insiste en ese tipo de comportamientos, de no respetar el copyright, pues ahí sí que tendré que entrar. Ahora, en copiar una recomendación, eso no sé. Digamos que ahí hay más vía libre, porque no puede tener la misma opinión que yo, ¿no? Digamos que porque yo recomiendo un valor, no está prohibido para los demás recomendarlo, ¿no? Tú dices que es curioso, bueno, a mí me gusta que vayan detrás nuestra, ¿no? Eso es bueno siempre que si nos copian será que algo hacemos bien, ¿no? Dice Enrique, la directriz de largo plazo es mensual, lo estás viendo en gráfico diario, simplemente lo que hago es quitar zoom y ves el gráfico diario con poco zoom. Si lo pones en gráfico semanal te va a salir la misma directriz, si lo pones en gráfico mensual te va a salir también la misma directriz, o sea que es cuestión de que veas los últimos 10 años de Repsol o últimos 15 y te saldrá la directriz. Ya lo veas en diario, en semanal,
en mensual o en anual. Yo, como puedo aquí jugar con mucho zoom, con la lupa, lo puedo ver incluso en diario, que es como lo acabamos de ver ahora, ¿no? Igual hay brokers que si no lo pones en mensual no puedes ver los últimos 15 años, ¿no? Pero bueno, con el Visual Chart ese problema no lo hay, ¿no? Pero si no, lo ponéis en mensual y ya está. Yo os lo enseñé en diario. Vamos ahora a Santander. Decía que quería comentaros también Santander. Bueno, Santander, fijaos, está en una situación muy parecida a la de Repsol. También está con un rango lateral de libro. Aquí la zona de resistencia son los 5.41, 5.40, 5.41 y la zona de soporte son los 4.90, 4.95. Vale, entonces, si pierde el soporte, los mínimos del lunes, rompería la baja el rango lateral, todo apuntaría a más caídas, y si rompe la parte superior del rango lateral, todo apuntaría a subidas. Como siempre que hay un rango, no podéis operar al tick, tenéis que darle un pequeño filtro, es decir, que supere un poquito esta zona o que supere un poquito esta zona. Vale, darle un pequeño margen. Yo siempre doy un truco de porcentaje, pero es un poco subjetivo, ¿no? Aún lo comentaba esta semana en el curso de la F Business School, ¿no? Que dirijo en la prestigiosa Escuela de Finanzas de La Coruña. El cierre de la vela, que dice Javier, si una opción sería esperar al cierre de la vela, tiene un problema. Imagínate que te rompe por arriba y te deja una vela blanca así, marubozú. Claro, el cierre de la vela, si te lo hace aquí, que entras aquí. Entras con muy mal timing, lejos de soportes. Entonces yo soy más partidario, en vez de esperar cierres de vela, aunque eso se usa mucho, yo entiendo que desde el punto de vista de análisis, como analista, para no arriesgarte mucho, hables de cierre diario. Pero a la hora de hacer trading, creo que no es la mejor opción, porque se te puede disparar el precio, o se te puede hundir el precio, con lo cual entrarás mucho peor o saldrás mucho peor, ¿no? Si esperas cierres diarios, si es un día de alta volatilidad. Álvaro me dice, Álvaro, te recomendaría que me siguieras en Facebook porque meto ese artículo constantemente, pero me dice, ¿puedes dejar aquí enlace? Vale, mira, en la Opinión Coruña me pides el enlace. Es tan sencillo, además lo subimos a Bolsa General, todas las semanas. Si tú entras en General, por cierto, me pedíais información, os voy a poner el enlace de los servicios para que en vez de estar haciendo publicidad de cada servicio, explicarlo aquí, el que le interese que lo lea, ¿no? Os lo dejo ahí en el chat, ahí está. Pero sobre lo de la información de mis colaboraciones de cada semana, ¿no? A toda página en el periódico La Opinión. Yo todas las semanas analiza el IBEX en Bolsa General, todas las semanas, de manera gratuita. Por ejemplo, también hemos analizado esta última semana Farmamar, la antigua Celtia, tenéis los audios de mis 3 colaboraciones en radio de cada semana, en Intereconomía, Capital Business Radio y Gestiona Radio, y todas las semanas analizamos el IBEX. Y siempre que analizamos el IBEX, al empezar el análisis, fijaros que os pongo el enlace a mi colaboración en el periódico. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Aprovecho mi página semanal en el periódico La Opinión Coruña. Si pinchas aquí, pinchamos ahí en la zona azul y ahí os sale pues la parte del resumen semanal. La colaboración es un poquito más grande, porque aparte hay un gráfico, ¿de acuerdo?, que subimos, y aparte está el consultorio bursátil. Pero en la misma página, fijaros, os sale aquí. Si pincháis aquí, os saldría las preguntas del consultorio bursátil. Normalmente contesto 4 cada semana, 4 dudas que me enviáis al consultorio semanal, y también abajo saldrá el gráfico que analice cada semana en el periódico. Esta semana analicé Santander y la semana pasada analicé Repsol. Vale, entonces, tenéis todas las semanas la colaboración subida a la web, pero es que también la tenéis al foro. Ahí no os perdéis nada. Fijaros, si entráis en el foro abierto, porque luego hay parte privada del centro de traders o del boletín o del curso, pero si entramos en el foro abierto, ahí está, foro abierto Bolsa General, ahí tenéis todas las colaboraciones que hago, que son muchas, tenéis mucha información gratuita, ¿no? Aquí tenéis las dudas que voy contestando cada semana en el consultorio del periódico La Unión, el audio de mi última intervención este martes en Intereconomía, las recomendaciones de Bolsa Española que hice este fin de semana para Invertia, el análisis de Santander que hice para La Opinión, el audio de Intereconomía del martes, ¿qué más? El último artículo que hice en mi blog en 5 días, el Rincón del Trader, etcétera, etcétera, etcétera. Gestiona Radio, vamos subiendo ahí todas las colaboraciones. Entonces, si no os queréis perder nada, pues lo tenéis todo ahí, ¿vale? En la web y en el foro.
Bueno, a vigilar ese rango lateral en Santander. Veo que hay muchas más preguntas. Farmamar, pregunta de Víctor. Bueno, la tienes analizada en la web, como has visto, ¿no? Hace solo una semana, pero vamos a verla también aquí. Farmamar. Y veo también Telefónica. Vamos a ver también Telefónica. Bueno, en el caso de Farmamar, fijaos, desde que salió la buena noticia era que se aprobaba el medicamento para el cáncer el sarcoma de tejidos blandos, el Yondelis, se aprobaba en Estados Unidos la comercialización de este medicamento. Eso exactamente salió publicado aquí. Esa buena noticia que salió en todos los periódicos, en toda la prensa, el hito de que una farmacéutica española aprobaba un medicamento contra el cáncer en Estados Unidos. Todo el sentimiento era muy positivo. De hecho, pues lo que se decía entre los inversores de Celtia era cuánto iba a subir. ¿Vale? ¿Cuánto iba a subir Celtia? El lunes se dispara. ¿Y qué hizo el lunes? Pues el lunes bajó. ¿Vale? Justo lo contrario a lo que pensaba la mayoría que iba a ocurrir, pues ocurrió. Fijaos que desde que salió la noticia, desde que había euforia, desde que había una noticia muy positiva, fijaos lo que ha caído Celtia, ¿eh? Ha bajado casi un 20%. Desde una supuesta buena noticia, Celtia ha bajado casi un 20%. O sea que tenéis que tener mucho cuidado con seguir las noticias y tenéis que tener mucho cuidado con otra cita célebre que funciona muy bien de compra con el rumor y vende con la noticia. Porque aquí la noticia ya estaba descontada. Y además lo comenté en mi Twitter. Cuidado, cuando estaba subiendo aquí decía, ojo que Celtia entra dinero, está descontando una buena noticia. La descontó, subió 1 euro en 3 semanas de 3,30 a 4,40 y una vez sale la noticia ya no hay nada que descontar. En el precio ya está descontado y lo que hace ahí el valor es caer. Entonces ahora mismo Celtia tiene un primer soporte en los 3,32 y en los 3,175 y sería muy importante que no perdiera ese nivel, porque si pierde sobre todo esos 3,175 la situación se complicaría mucho en el medio plazo. Está regulando indicadores desde sobrecompra y desde euforia, está purgando ese exceso y vamos a ver si en esta zona de por aquí entra dinero. Esa es la clave, ¿no? Seguramente, fijaos, lo que ha hecho el RSI, como tantas veces hace, es pasar desde sobrecompra, ahora se está yendo a buscar la sobreventa. Es posible que vaya a buscar el RSI la sobreventa, que todavía no está, y ahí será zona para vigilar para compras, como cuando llegó a sobreventa aquí. Esta era una buena zona para vigilar compras. Entonces ahora todavía no ha llegado ahí, pero lo más probable es que vaya a buscar esa zona de sobreventa y ahí habrá que volver a vigilar Celtia. Pero tened mucho cuidado, mucho, con eso de ir detrás del precio y de dejaros guiar por el componente emocional y por las noticias. Vale. Pasamos ahora al gráfico de Telefónica. Bueno, Telefónica, fijaos, ha rebotado desde niveles de sobreventa y ha llegado a la primera zona de resistencia. Además, el día que atacó la primera resistencia, que es la media 200, que fue el día 4 de noviembre, dejó una vela muy fea entre doji lápida y caracasa negra invertida y desde ahí avisaba de un descanso en la subida. Ayer volvió a atacar la media 200 y hoy vuelve a corregir. Esta es la zona de resistencia. Por encima de 12,21,5, 12,21,5, todo apuntaría a más subidas. Pero de momento, pues precaución porque está chocando con resistencia. Y el primer soporte lo tiene en este nivel de los 11,49,6. Bueno, veo que hay muchísimas dudas y muchísimas preguntas, pero no puedo contestarlas todas y hemos pasado ya el tiempo, son las 9 menos 25. Agradeceros a todos la confianza en estos seminarios de Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día para no perderos nada en bolsageneral.es, nuestro foro gratuito. Tenéis también a vuestra disposición servicios profesionales de trading, el curso más completo que hay en bolsa, el curso online de Bolsa General, que sois vosotros los que elegís cuándo empezarlo. Y luego tenéis también servicios como el boletín de corto plazo al centro de traders, ¿no? Que os he pasado antes el enlace con toda la información. También me podéis seguir en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.